Lunes 2 de diciembre de 2024. Iniciamos la recta final del año 2024 con la emisión número 676 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Para desarrollar esta actividad hemos seleccionado una breve descripción biográfica y analítica de lo que fue el trasiego criminal del terrorista caqueteño Marcos Chalita, quien, a pesar de su origen campesino y la distancia que tenía en formación académica y cultural con los cabecillas del M-19, que todos tenían formación universitaria, terminó siendo uno de los miembros de lo que llamaban el Comité Nacional, o el Comité Central, o la Dirección Nacional del M-19. El paso de este delincuente por las estructuras terroristas del M-19 marca una etapa sanguinaria en Colombia que se ha venido desdibujando, y ahora que los criminales llegaron al poder por medio del señor Petro, le han multiplicado todavía más los cambios a la realidad de quién fue él y los demás criminales que en nombre del Partido Comunista le causaron muchos daños al país en esa época. Entremos en materia, mi coronel. Para contextualizar a nuestra audiencia en términos generales, ¿cómo podríamos resumir el trasiego criminal del terrorista Marco Antonio Chalita Valenzuela o Marco Chalita, alias Roberto, de origen campesino que llegó a ser uno de los principales cabecillas del M-19 en la década de 1980? Este criminal, como lo vemos en la foto, se hizo muy célebre por su sombrero suaceño. Suaza es un municipio del Huila donde se fabrican unos sombreros muy bonitos, pero sobre todo muy de tradición histórica para el campesinado de la región. Él inició su carrera criminal luego de que desde muy joven se hizo miembro del Partido Comunista Colombiano y se integró a una organización campesina manipulada por este partido que se llamaba la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en el Caquetá. Pero como en el dicho que dice que el niño llora y la mamá lo pellizca, se juntaron dos factores reales. Uno, el eterno olvido del gobierno nacional por lo que llamaban en ese tiempo los territorios nacionales, que eran las intendencias y comisarías, o lo que hoy conocemos como la Colombia del futuro, donde está toda la riqueza de la Amazonía y la Orinoquía. Y este sujeto estuvo en los municipios del Caquetá organizando marchas campesinas, protestas campesinas, y allí estaban de manera simultánea el M-19 y las FARC. Entonces conoció a otro terrorista muy conocido, de apellido Rojas, del M-19, quien fue el que lo convenció que se le metiera a las FARC, al M-19 y no a las FARC. Entonces, en pleno gobierno de Julio César Turbay Ayala, cuando ya tenía prácticamente 30 años de edad, no era un niño, pero sí tenía una amplia experiencia como miembro del Partido Comunista, como promotor de la protesta campesina, se vinculó directamente al M-19 y de ahí en adelante estuvo delinquiendo como terrorista en el departamento del Caquetá, del Huila, Cauca, Tolima, Valle, y en todas estas zonas donde delinquió dejó una estela de terror y de crímenes que lo hicieron famosísimo, y siempre andaba disfrazado de soldado, lo vemos en la foto, con un sombrero blanco de campesino y con un bigote enorme parecido al de Horacio Serpa,
y su aspecto campechano causaba impacto en medio de los jefes del M-19, pero tuvo en medio de, de esa figura, de esa actitud de imagen que daba de ser el luchador campesino, la participación en muchas emboscadas, secuestros, asesinatos de soldados. Y sin embargo, desde el gobierno Barco y Gaviria en adelante, se le ha querido presentar más bien como está en la foto de la derecha, que lo vemos con sombrero, con el mismo sombrero que usaba cuando era terrorista, eh, como organizador de comunidades campesinas, como promotor de la paz, como ciudadano honorable, y poco a poco le fueron ocultando todos los pecados y los crímenes cometidos hasta que falleció producto de un accidente en una piscina cuando estaba en unas actividades familiares. ¿Por qué, Adelante. por qué los medios de comunicación prácticamente han endiosado al terrorista Marco Chalita, alias Roberto? Porque, por ejemplo, periódicos como El Espectador, que perdieron toda la significación que tenían en la comunicación nacional por cuestiones financieras, se llenaron de psicólogos, de sociólogos de izquierda. Y allá el tal Alfredo Molano, que era un estafeta de las FARC, lo llevó a otro sociólogo que le hace entrevistas a todos los terroristas y cada vez que escribe no relata la acción criminal del Partido Comunista, sino que se dedica a multiplicar el famoso cuento de que los campesinos han sido víctimas de la persecución del Estado y que han llegado las tropas a maltratarlos y que la respuesta ha sido armarse para combatir al Estado, pero no cuenta de dónde salen esas armas, ni quién las financia, ni quiénes son los que los inducen o los instrumentalizan. Entonces, en este caso, el señor Chalitas no es la excepción y lo pintan siempre, es como el campesino que se levantó en armas contra el Estado ante las iniquidades que había. Es cierto que hay iniquidades, que había problemas sociales graves en el Caquetá, en el Huila, y lo sigue habiendo, pero nos parece que la solución no es el terrorismo comunista, sino la intervención del Estado y la lucha contra la corrupción, que es la que no permite que se llegue allá. Entonces, en una entrevista que le hicieron al hijo, el espectador relata más o menos quién era, pero en ninguna parte resaltan los actos criminales que cometió, sino todo lo que, entre comillas, hizo por el campesinado antes de ser terrorista y luego de ser terrorista. Y le resaltan es que por su bajo nivel académico se destacó por su inteligencia para llegar a ser uno de los 5 jefes nacionales del M-19. En síntesis, ese endiosamiento se debe a una parcialización intencional de la información y una intencional desviación de la verdad histórica. Y, por ejemplo, el señor de Rux, en su famosa memoria histórica, no menciona para nada esta realidad de cómo el Partido Comunista ha sido la fuente del terror contra los colombianos durante varias décadas. ¿Cómo fue el cómo fue el paso del terrorista Marco Chalitas por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, en la década de 1970? Desde muy joven, él nace en el año 48, el mismo año que muere Gaitán, cuando la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos inicia su actividad. Él tendría 19 años, y en breve se convierte en uno de los jefes de esa organización y comienza a moverse por los municipios del Caquetá, inclusive en Belén de los Andaquíes, de donde era originario, y a organizar campesinos y a participar en protestas, porque el Partido Comunista lo instrumentalizaba, lo dirigía. Y él lo que hacía era, cada vez que había una operación militar en la zona del Huila o del Caquetá o del Tolima, en coordinación con otros
promotores de la lucha campesina, como llaman ellos, salir a bloquear vías, hacer protestas el Día del Campesino en las áreas urbanizadas de esos municipios. Usualmente ha sido organizado por los alcaldes y los directores de las acciones comunales de las veredas y hacen fiestas y hacen reinados populares, etcétera. Él siempre participaba en eso, era con el discurso del comunismo, con la lucha de clases y con la incitación a bloquear vías y a prometer cambios que desde luego nunca vendrían con esa violencia y a inducir a todos los campesinos que se afiliaran a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos para integrarse en los proyectos de la toma del poder por medio de la combinación de las formas de lucha. Entonces esta parte la ocultan y lo presentan como un líder campesino, pero lo que no cuentan es que estaba incitando a la violencia y no a la organización social y política de los campesinos. ¿Cómo se vinculó Marco Chalita al M-19 y qué rol juega el narcotráfico en este momento en las zonas donde Chalita se convirtió en terrorista? Esa es otra parte que no cuentan, ¿no? Que no relatan cómo es, porque él se inicia como terrorista por medio de Antonio Navarro Wolf, de otro de apellido Rojas y otro bandido que nombraron en el Caquetá, el M-19. Y ya lo hemos visto de larga data aquí, que cuando el M-19 decide abrir zona rural o área rural o estructuras rurales en el Caquetá y el Putumayo, es porque la narcodictadura de Cuba, la narcodictadura de Ortega en Venezuela, en Nicaragua, y la narcodictadura de Torrijos en Panamá tenían amplios contactos clandestinos con Jaime Bate Mancayón y otros cabecillas del M-19 y ya venía en proceso la vinculación del lleno del M-19 con el narcotráfico. Inclusive ahí comienzan los primeros acercamientos con Pablo Escobar, a quien luego le hicieron el favor de asaltar y destruir el Palacio de Justicia. En ese proceso se estructuran las redes rurales del M-19 en varios municipios del Caquetá y del Putumayo, incluida la bota caucana del Cauca y el Huila, y se expanden de manera geométrica y matemática las cuadrillas financiadas por el narcotráfico, y eso tampoco lo cuenta el señor de Rux en su memoria histórica, ni el M-19 lo acepta. Entonces uno se pregunta, si el señor Chalita llegó a dirigir 1.500 terroristas en toda esa zona, como lo mencionan los historiadores, inclusive el hijo y el sociólogo que le hace propaganda, ¿de qué vivían? ¿Del aire? Las solas armas que tenían los 1.500 terroristas, ¿cuánto valían? Los uniformes, la ropa, movilizarlos, los medicamentos, financiar toda la infraestructura que eso demandaba. Era el narcotráfico que le financiaba eso. Nadie lo menciona. Y si miramos la historia del narcotráfico en Colombia, el crecimiento tanto matemático como geométrico de ese delito en el Putumayo y el Caquetá coincide exactamente con el crecimiento del M-19 y las FARC en la zona. Por ende, sería muy ingenuo y falto de profundidad analítica no interrelacionar una cosa con la otra, pero si se revisa en Internet, por ningún lado aparece ni siquiera citado como referencia que el narcotráfico fue el que financió el M-19 en el Caquetá. Y en una de las operaciones que este delincuente participó y que le fue mal fue en el famoso acuatizaje del avión de aeropesca cargado de armas que venía para esos terroristas. Y muchas otras actividades como el asalto a Florencia en el año 84, participó él, inclusive era el que se subía a la tarima a echar discursos
motivadores a los campesinos para que se unieran al terrorismo. Hoy la vida le ha dado vueltas y lo tratan de presentar como un salvador, un ángel de la guardia. Y por esa razón, aquí en Fundel ponemos los puntos sobre las IES sobre hechos concretos y no sobre propaganda a favor de un terrorista. Mi coronel, ¿cómo llegó el terrorista Marcos Chalita del M-19 a ser uno de los firmantes de la Constitución de 1991? Es que la vida política en Colombia es una tragicomedia. Cuando los señores César Gaviria, Virgilio Barco y todos los politiqueros de la época le abrieron el compás a los terroristas del M-19 que estaban completamente derrotados por el ejército. Las fuerzas militares los habían llevado al rincón del ring y los estaban golpeando ya de manera decisiva. Entonces pararon las operaciones y les dieron la mano para sacarlos del encierro y armaron un show politiquero con la constituyente del 91 en la cual hablaron del gran diálogo nacional, de la participación de todos los sectores en la construcción de la Constitución. Pero como estaban tan arredrados y las FARC y el ELN no les caminaron, entonces les dio por hacer politiquería barata y hasta el general Matallana, que ha sido uno de los más mencionados comandantes de las unidades militares en la época de la violencia tripartidista, más de propaganda personal que por logros, pero era la competencia entre Matallana y Valencia Tobar a ver cuál aparecía más en los medios de comunicación en esa época. Entonces hasta Matallana se les prestó para ser disque representante del M-19 en la Asamblea Constituyente. Por poquitos votos no pasó, pero es ridículo que un general del ejército haya ido de candidato a una corporación que iba a mejorar la Constitución con la visión del M-19. Y también en esos días la selección Colombia de fútbol le ganaba a todos los equipos de Sudamérica, tanto en su patio como en Colombia. Entonces el técnico de la selección Colombia era muy conocido y a la vez era técnico del Atlético Nacional que acababa de ganar la Copa Libertadores. Entonces era un personaje de mucha nombramiento, hablamos del odontólogo Francisco Maturana, y en medio de ese show, de ese tropicalismo, le propusieron que fuera constituyente y Maturana dijo que sí. Entonces también se lanzó a la constituyente y él sí obtuvo los votos para ser constituyente y rehacer la constitución. Entonces, como decimos, una cosa es darle patadas a un balón de fútbol y otra cosa es eh, pensar en la construcción de un país o en un proyecto estratégico. Entonces, cuando Maturana vio la gravedad de lo que se había metido y la mamá de él, que influía muchísimo, la señora seguramente lo alineó y le dijo, ¿usted qué está haciendo allá metido? ¿Qué va a saber de eso? Entonces renunció a la constituyente y el M-19 tenía en siguiente lista al terrorista Marco Chalita, entonces entró sin haber sido elegido para constituyente por esos avatares, así como los terroristas de las FARC ahora son senadores. Entonces miren ustedes que un delincuente, además fueron varios delincuentes del M-19 encabezados por Navarro Wolf, los que nos cambiaron la constitución, y un delincuente que había asesinado campesinos, soldados, secuestrado, robado, matado, movido el terror, también hizo parte de la nueva constitución, no porque los demás del M-19 que participaron no lo fueran, todos eran delincuentes, criminales y terroristas, pero este se ha hecho más notorio por su sombrero y su bigotón y su escándalo cada vez que cometía asaltos en los pueblos en compañía de Carroloco Pizarro. Mi coronel, ¿cuál fue la relación del grupo terrorista internacional autodenominado Batallón América con el delincuente colombiano Marco Chalita, alias Roberto?
Bueno, mi colega, ya estábamos hablando de la constituyente que fue en el 91 y nos devolvemos un poco al año 96, que es como la mitad del periodo de la militancia terrorista de Chalita. Él entró en el 78 ya como bandido armado, pero él ha sido bandido multiplicador por una década en nombre del Partido Comunista en el Caquetá y financiados por el narcotráfico, que eso es una parte que ocultan intencionalmente hasta el señor Petro, que hizo parte de ese grupo terrorista. El M-19 se unió con Sendero Luminoso, corrijo, con Movimiento Alfaro Carajo del Ecuador y con Tupac Amaru del Perú, y formaron un grupo terrorista trinacional al cual llegaron terroristas argentinos, uruguayos, brasileños, panameños, nicaragüenses, venezolanos, y se unieron y estuvieron delinquiendo en varios departamentos de Colombia. No les fue bien porque el Ejército Nacional les propinó duros golpes, pero también durante esa época este grupo criminal le propinó varias acciones criminales a la institucionalidad colombiana y a la población colombiana. Por ejemplo, en una emboscada del batallón o del autodenominado Batallón América contra el Batallón Palacé, asesinaron a varios soldados y cometieron varios crímenes en, en el departamento del Valle del Cauca. Y al mismo tiempo, mm, en el asalto al municipio de Morales, Cauca, que queda muy cerca de Cali y muy cerca donde fue eliminado años después Alfonso Cano, eh, cometieron varias tropelías, asesinaron varios policías, le montaron una emboscada a una unidad del ejército y todo este hecho lo dirigió Marco Chalita. Salió por los medios de comunicación con su uniforme camuflado y su sombrero blanco, suaceño, indicando que él era el que había dirigido eso. Y el Pasquín, como lo vimos del Batallón América, lo resaltó y lo puso como eh, un héroe. El periódico El Tiempo publicó que en el combate entre tropas de la Tercera Brigada y los terroristas hubo 28 muertos, 25 terroristas y 3 soldados, que el asalto lo perpetraron 500 terroristas contra ese municipio eh, con el fin de robarse lo que había en la caja agraria, destruir el cuartel de policía y reunir la población para arengarla. Pero los policías reaccionaron muy rápido, o muy bien, mejor, y pronto llegó el apoyo del ejército y en el apoyo del ejército que utilizaron hasta tanques cascabel, hubo 25 terroristas muertos cuyos cadáveres fueron presentados en ese momento a la luz pública. Pero sin embargo, eh, Chalita, que era el responsable de semejante acción tan atroz, salió por los medios de comunicación diciendo que ha sido un éxito y el grupo terrorista publicó en conjunto el comunicado en que lo exaltaban como un gran héroe de combate. Días antes había asaltado la población de Cajivivo de Toribibo y allí había asesinado también a varios policías. No era un criminal de la peor laya, pero nos lo quieren vender como un héroe y un dirigente campesino. Mi coronel, hay pruebas de las acciones terroristas de Marcos Charita escritas en el boletín clandestino del Batallón América y publicadas en la zona de los combates, lo cual además prueba la complicidad del terrorista urbano en el Valle del Cauca. Sí, claro, mi coronel, como estamos viendo en la pantalla, están algunos de los boletines que se han ido recuperando por entidades que los publican en Internet. Pero también los terroristas desmovilizados del M-19 y ahora financiados por el señor Petro han tenido en la página web de Hoy Germano
una reconstrucción histórica de lo que desde su óptica fue la justa lucha del M-19. Y ellos mismos colocan estos pasquines ahí donde queda claro que el M-19 participó continuamente en acciones terroristas y que el grupo Tupac Amaru y el grupo Alfaro Vive Carajo del Ecuador, que eran organizaciones completamente comunistas y armadas contra sus países, estuvieron allí, que perdieron mucha gente. También hemos visto en episodios anteriores los testimonios de ecuatorianos y peruanos que vinieron aquí engañados, que los iban a ir a entrenar y a formar, y los metieron de una vez al combate. Y dentro de los cadáveres que se identificaron en varias de esas acciones, pues cayeron varios terroristas de nacionalidad ecuatoriana o peruana, inclusive fueron capturados panameños, etcétera. Y esto también muestra que para producir ese pasquín se necesitaban contactos clandestinos entre los sindicalistas de Cali y Palmira. Y allí era donde en imprentas clandestinas, y no se podría de pronto descartar que como en los sindicatos departamentales siempre ha habido nexos con los grupos terroristas, en la misma imprenta departamental del Valle se hayan podido producir estos documentos de manera clandestina. Por lo menos en Antioquia con el ELN durante mucho tiempo fue así. Probablemente en el Cauca, en el Valle pasó lo mismo. Máxime que el Valle es uno de los departamentos de mayor infiltración comunista de larga data en los sindicatos y en los comités estudiantiles por parte del Partido Comunista. ¿Cuál fue la propuesta enviada por Chalita y Carlos Pizarro, alias Carro Loco, al gobierno Betancourt de manera curiosa y extraña, con un exgobernador del Valle que estaba en el municipio de La Herrera, departamento del Tolima, el mismo día que los terroristas del M-19 asaltaron ese poblado en 1986? Bueno, es que de larga data ha habido una cosa curiosa. Cada vez que los terroristas de las FARC, el M-19, el ELN, etcétera, van a hacer el asalto o a cometer un crimen de impacto, aparecen los periodistas prácticamente en directo y en vivo narrando las cosas. En esa época ocurrió algo rarísimo. El municipio o el caserío de Herrera, Tolima, está enclavado en la cordillera central, en el sur del Tolima, y para llegar del Valle del Cauca ya hay que cruzar unas carreteras muy malas y en esa época peor, o llegar hasta Ibagué y llegar de vía aérea a Ibagué, tomar vehículo terrestre hasta el sur del Tolima y luego adentrarse por unas trochas que no son lo mejor. En cualquiera de las dos formas es difícil llegar. En esa zona, todos sabemos, de larga data, se fortalecieron las FARC y el Partido Comunista desde la época de los años 50 fue formando sus republiquetas independientes. Es más, muy cerca de Herrera, Tolima, está ubicado el enclave territorial de Marquetalia, en el cual las FARC crearon su república independiente. Lo cierto es que el M-19, como ya lo hemos visto, se movía por toda la cordillera, desde el Valle, el Cauca, el Huila, el Tolima, y estaba haciendo interacción con los criminales de las FARC, que tenían allí también sus estructuras proyectando la revolución hacia Bogotá. Entonces comienza uno a analizar varias cosas. El M-19 se formó como un desmembramiento de las FARC. Los principales terroristas del M-19 fueron de las FARC todos: Pizarro, Navarro, Chalita, Vera Grave, etc. Y en esa época se metieron las FARC y el ELN y el M-19 al narcotráfico. Entonces hay muchas similitudes y complejidades. Lo cierto es que Chalita y Pizarro le hicieron una emboscada al batallón Caicedo y asesinaron a varios soldados y los remataron a tiros, y de eso hay constancia
histórica y lo remataron a tiros para robarle las armas. Y luego se dirigieron al Herrera Tolima y asaltaron el poblado. O sea, la emboscada fue en el área rural y el poblado pues no estaba tan lejos, caserío. Entraron también y asaltaron el caserío y oh sorpresa, ese día estaba ya el ex gobernador del Valle, Jaime Arizabaleta Calderón, estaba ahí en la Herrera con el cuento de que se encontraba en las reuniones políticas, primero en el departamento del Tolima, que no era su jurisdicción, y segundo, en una zona de tan difícil acceso, pero ahí estaba. O sea, había sido invitado de honor por los terroristas para asesinar policías. Por ahí ha circulado el video de el testimonio del teniente, subteniente, que era el comandante de la estación, de la manera tan valiente como combatió y no se dejó doblegar hasta que llegó el ejército a apoyarlo. Y por su parte, el gobernador salió con unos cassettes grabados que le entregaron Pizarro y Marco Chalita con mensajes dirigidos al señor Betancourt, que era el presidente, para iniciar eh, las conversaciones. Curiosamente, el señor Betancourt le atendió inmediatamente y dijo que recibía una comisión para hablar con una comisión del Valle del Cauca para hablar con la Comisión de Paz y escuchar cuáles eran las propuestas de los ilustrísimos terroristas Carroloco y Chalita. Y de manera extraña, eh, asistió también el actual secretario en ese momento de gobierno del Valle, que ha sido exalcalde de Florida en la misma zona donde delinquían Pizarro y Chalita. Y no se nos olvide que años después las FARC han insistido cada vez que negocian alguna cosa que tienen que despejarles Florida y Pradera. Todo esto para decir que tienen enquistada una organización comunista clandestina que mueve todos los hilos para legitimar el terrorismo y de eso tampoco se menciona nada en el informe de la supuesta verdad del señor de Rux. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue el rol de Marcos Chalita en el asalto terrorista del Batallón América contra los pobladores civiles del municipio de Toribío, en el departamento del Cauca, en 1986? Pues fue una acción criminal de mucho renombre en su momento. Entraron también una gran cantidad de terroristas al municipio de Toribio, igual que pasó en Morales, disparándole a todo el mundo. Un niño de 6 años, oriundo de Toribio de apellido Ramos, quedó herido a bala y su estado de salud fue grave y no se sabe si vivió o finalmente murió. Y esa toma la dividieron Carroloco Pizarro y Chalita. ¿Será que la ilustrísima María José Pizarro, hoy hasta candidata a la presidencia de la República, se olvida que su papá fue un terrorista asesino que le disparaba a los niños de 6 años en ese municipio? Y aquí está y lo vemos en el periódico El Tiempo relatado. Y dice allí que el teniente Humberto González Bautista, al mando de 35 agentes de policía, se infectaron a los terroristas y que hubo muchos disparos, destrucción del poblado y que en breve llegó el ejército hasta allá y desalojó a los terroristas, pero que causaron mucho daño en ese caserío y amedrentaron la población. Y entre las víctimas de esa acción criminal estaba el niño de 6 años. Por esos mismos días se publicó en los medios de comunicación que Carroloco Pizarro ordenó fusilar a un par de niños porque se han robado unas panelas de la intendencia que tenían para alimentarse debido a que la persecución del ejército era tan intensa que no les daba tiempo prácticamente de comer y entonces los niños se han metido a donde estaba el depósito de comida y se han robado la panela y Carroloco los pilló y ordenó fusilarlos en público para sentar precedente de la moral revolucionaria.
¿Será que la ilustrísima María José Pizarro también se olvida de eso y no nos cuenta que Pizarro asesinaba a soldados a sangre fría para robarle los fusiles, que asesinaba a niños y que imponía el terror y era el revolucionario que nos quería gobernar con el nombre del comandante Papito y el lema de palabra que sí? Mi coronel, ¿cuál fue la participación de Chalita en sendos ataques terroristas del M-19 en los municipios de Ataco e Ibagué, en el departamento del Tolima en 1986? Pues del Cauca les tocó moverse hacia el Tolima porque les estaban dando muy duro el ejército. Entonces llegaron hasta las propias goteras de Ibagué y en un caserío cometieron unos secuestros, unos atracos a mano armada y ataques terroristas y asesinaron a varias personas. Y lo mismo hicieron en el municipio de Ataco. Y en ambos casos eh, fueron señalados por la población de que ahí estaban Pizarro y Chalita, que los vieron además porque les dieron discursos que se robaban las reses para consumirlas y luego invitaban inclusive a los campesinos del sector a repartir comida de lo que se han robado. Y relatan que Chalita y Pizarro eran especialistas en llevarse niñas para la guerrilla, ya sabemos para qué, y eso quedaba escrito. Por ejemplo, aquí dicen que le robaron una res al ganadero Carlos Hernández y que de la finca se llevaron a una niña de 13 años. Eh, y que uno de los cabecillas de allí era un terrorista venezolano, que le decían el venezolano, eh, que luego se dirigieron a una zona que llama el Paujil y allí vieron ya a la niña vestida con uniforme camuflado al lado de los terroristas. Entonces, ¿será que la ilustrísima María José Pizarro se le olvida que su papá secuestraba niñas para violarlas y convertirlas en terroristas? Adelante, mi coronel. Sí, mi coronel. Bueno, pues si fue presidente el señor que tenemos ahora, ¿por qué no aspirará a esa otra señora, María José Pizarro, no? Pues claro, Sí. Bueno, mi coronel tenía órdenes de captura en su contra el terrorista Marco Chalita del M-19. sí, mi coronel tenía varias órdenes de captura y pues, por ejemplo, en el Cauca tenía órdenes de captura por una emboscada que le practicó al ejército en el municipio de Silvia y allí asesinó a 12 soldados y ahí también estuvo Carroloco en esa emboscada. Eh, tenía orden de captura en compañía de unos ecuatorianos con quienes cometió varios crímenes y un peruano. Y tenía otras órdenes de captura por los testimonios que han dado terroristas del M-19 que estaban presos en las cárceles de Popayán. Pero ya sabemos que cuando llegó el supuesto acuerdo de paz de la Novena Maravilla entre Barco y el terrorista Carlos Pizarro, todo eso pasó a archivo y hoy en día los terroristas del M-19 son los adalides de la moral y los militares que los combatieron son los enemigos de la sociedad. Mi coronel, ¿fue Marcos Chalita el autor intelectual del asesinato de un soldado en el Cañón del Cambrín, en el municipio de Río Blanco, Tolima, en 1987? Sí, claro, mi coronel, se presentó un combate, ya esto era el final de la época de este criminal, en el Cañón del Cambrín, en Río Blanco, donde también estaban las FARC. Pues en ese tiempo, como estaban formando la coordinadora guerrillera, ahí estaban, y estaba hasta la ilustrísima negociadora de paz y docente de la Universidad de los Andes actualmente, Vera Grave. Los terroristas estaban ahí asesinando campesinos y soldados. Y hubo un combate en el cual asesinaron a un soldado y en la reacción las tropas dieron de baja a un bandido y capturaron a otros dos. Los capturados fueron Antonio Bautista y Tulio Benítez, quienes declararon ante las autoridades que todo el acto criminal lo había planeado Chalita en compañía de Pizarro
y que han ido a cometer el crimen, pero les haya ido como los perros en misa porque han perdido a un terrorista y el ejército había capturado a ellos los dos y que el muerto se llamaba Ulises Garzón y que un hermano de él, de nombre Raúl, también había quedado herido en el combate, pero señalaban directamente a Chalita y a Pizarro de ser los responsables de esa acción criminal. Estaba virtualmente liquidado el M-19 en 1986, como a la ligera informó el diario El Tiempo. No, no estaba liquidado del todo. Lo que pasa es que en el Cauca y en el Valle le fue muy mal con la acción de las tropas contra el famoso Batallón América y casi todos los extranjeros comenzaron a desertarse, porque pues eran jóvenes que venían aquí, muchos de nivel académico, había sociólogos, antropólogos, estúpidos, mejor dicho, peruanos y ecuatorianos que creyeron que la guerra era un juego y vinieron aquí dizque, a entrenarse como terroristas para ir a formar en sus países nuevos grupos terroristas. Pero la realidad era otra y las montañas de la cordillera central son muy difíciles, muy quebradas, llueve mucho, cada jornada de camino, cada marcha guerrillera, como llaman ellos, implica muchos sacrificios, eh, hay que cruzar muchas cañadas, llueve demasiado, ya lo dijimos, y eso afecta el estado físico y combates permanentes, pues la situación no era tan fácil. Entonces se movieron para el Tolima ya sin muchos extranjeros y más orientados por Chalita, que era el campesino. Carroloco era el hablador, pero el campesino que los guiaba por el monte era Chalita. Entonces, antes de irse para el Tolima, cometieron unos secuestros de extranjeros en el Valle del Cauca, entre ellos un estadounidense de nombre Ronald Norman Rosenberg, por quien recibieron un jugoso pago para liberarlo. Y ese se sumó a la lista de cinco, o, de- o completaron cinco norteamericanos que estaban secuestrados en diferentes partes del territorio nacional por el ELN, las FARC y el M-19 y el EPL, y les exigían jugosas sumas de dinero. Entonces podríamos decir que sí estaba muy golpeado, que el famoso Batallón América ya era historia del pasado y que aún quedaban algunos de esos terroristas, pero ya no era lo mismo, pero que no que estaban completamente destruidos, ya que de allí salieron a cometer los delitos que hemos mencionado en el sur del Tolima. ¿Qué acciones terroristas cometía Marcos Chalita en el Huila, mientras sus compinches hablaban de paz con el laxo gobierno de Virgilio Barco en el año 88? Pues eran muchas las cosas que pasaban en ese momento. Un juzgado de Ibagué también ya le ha dictado orden de captura y lo ha llamado a juicio a él y a otros bandidos del M-19 por varios de los asaltos que han cometido en el Tolima. Pero él se encontraba ahora por el lado del Huila, en su tierra, y en la zona del Vergel, en el municipio de Garzón, había montado una especie de guarida terrorista de donde dirigía las acciones criminales simultáneas con las conversaciones que hacía con el desgobierno del señor Barco. Entonces llegaba Pardo Rueda y todos los politiqueros de la época a hablar con él, mientras tanto ordenaba acciones criminales como un ataque terrorista contra el puesto de policía del municipio de San Agustín. Y, e inmediatamente los medios de comunicación, especialmente el periódico El Tiempo, que era multiplicador del señor Virgilio Barco, le dio la vuelta al asunto y dijo que el ataque lo han cometido sí terroristas del M-19 porque dejaron letreros y propaganda y pasquines, pero que no se sabía si eran o no eran dirigidos por Chalita. Y Chalita estaba en el Huila y era el más conocido de ellos. Entonces, ¿a qué estaban jugando? Mientras tanto, Carroloco se ha trasladado para el Cauca a reorganizar otro grupo y le ha dejado toda la responsabilidad del Huila a, a Chalita. Y sin embargo estaban hablando de paz
Y hacía poco le han hecho un atentado a la vida al general Guerrero, que es el ministro de Defensa, pero los terroristas publicaban a la vez pasquines diciendo que tenían confianza en que el general Guerrero Paz no se iba a oponer al proceso del gobierno Barco con ellos. O sea, la repetición de la repetida de la mi coronel. ¿Cómo describió la revista Semana la llegada del terrorista Marcos Chalita del M-19 a la Asamblea Constituyente del 91? Pues coloquialmente, en lenguaje muy de pueblo en Colombia, se dice un duro a una persona distinguida, a una persona que se destaca. Entonces, cuando el señor Maturana, que le ha dado la estupidez funcional dizque de ser constituyente, cuando es lo que sabía era jugar fútbol, eh, renunció, apareció con una corrosca en el Congreso, con ese bigotón y su pinte campesino, el terrorista Marco Chalita. Y la revista Semana comenzó a hacer una leyenda de este delincuente. Entonces no era el asesino de soldados, no era el asesino de policías, no era el asesino de niños, porque se comían una panela, sino era el líder campesino que ha dedicado su vida a transformar los intereses del campo. Y de esa manera lo presentaron. Y ahí llegó. Y son tan mentirosos los periodistas y los que escriben la historia que, comenzando por el señor Petro, dicen que el artículo 64 de la Constitución de Colombia fue redactado por un delincuente como Chalita. Eso no se lo creen sino ellos. Pero lo repiten y termina siendo cierto. Y desde ese momento eh, lo presentaron como un héroe. Por ejemplo, dicen que en Yarumales, donde se ha movido con Carro Loco y que tuvo un combate muy fuerte con la tercera brigada durante 22 días, había sido un héroe, pero nunca dijeron en la revista Semana mientras se desarrollaba esa constituyente, como pasa hoy en día con Timochenko y los demás bandidos y con el mismo Petro, nunca se dice todos los crímenes que cometieron, ni los menores de edad que violaron, ni los niños que reclutaron para la guerrilla. Todo eso pasa a segundo plano porque ahora son los líderes transformadores de la política colombiana. Y esa fue la forma como lo describió la revista Semana a este delincuente que tenía sangre en sus manos a no contar. Mi coronel, ¿y cuál fue el trágico final de la vida del terrorista del M-19, Carlos Chalita, alias Roberto? Pues este delincuente ya después de salir de la constituyente, donde pasó a ser uno de los prohombres que nos transformó la vida en el país, se fue a vivir al Huila, se lanzó 3 veces a la asamblea departamental. En la primera fue el diputado que más votación obtuvo. En la segunda ya bajó la votación y no alcanzó. Y en la tercera definitivamente se quemó. Pero el terrorista Antonio Navarro Wolf andaba en ese tiempo haciendo campaña para el Senado e igual que los politiqueros corruptos, repartiendo avales para representantes en la Cámara que le consiguieran votos en la región. Y estaba en ese proceso de ayudarle a conseguir votos a Navarro y en un fin de año se fue con la familia a pasar el 31 de diciembre en unos termales que hay en el municipio de Rivera y seguramente por efectos del alcohol pisó mal, se resbaló, se cayó, se golpeó la cabeza y fue llevado de urgencia a un hospital en Neiva, pero allí falleció. Entonces, los terroristas del M-19 convirtieron el sepelio de este delincuente en una romería nacional. Estuvieron Navarro y Petro echando discursos, inventándose el cuento que era el transformador de la Constitución, que era un líder campesino, que era mejor dicho, Simón Bolívar le quedaba cortico a ese delincuente. Y pasó sin pena ni gloria y hoy de vez en cuando lo recuerdan por ahí. El señor Petro apenas recibió el gobierno, allá se apareció en el Huila a hacerle homenajes a este criminal y el hijo ahora es uno de los dirigentes políticos del Huila, igual que la hija de Pizarro. O sea, no se conformaron con hacerle daños al país, sino que dejaron la semilla.
¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle la oleada de crímenes cometidos por las FARC, el ELN y otros grupos criminales herederos del M-19, con quienes se está negociando y que de remate los cometen con el mayor cinismo mientras hablan de paz? No, pues difícilmente puede tener credibilidad eso, máxime que el señor Petro fue parte del grupo criminal que en compañía de Chalita cometía todas estas barbaridades, pero que tanto en las universidades como en los medios de comunicación le han ido dando la vuelta y han venido construyendo una narrativa completamente diferente a lo que fue. Chalita fue un terrorista, un asesino, un criminal, un sujeto de la misma laya del mono Gojoy, y Petro lo acompañaba y lo acompañaban Navarro y los demás delincuentes. Entonces, ¿qué podemos esperar que haya paz si lo que hubo fue un engaño al país y ahora ellos son la señora Vera Grave, que era compañera de andanzas de Chalita, es de la que está que negociando la paz con el señor Patiño, que también tiene las manos untadas de sangre? Pues es imposible que haya una paz buena para Colombia, quizás buena para Petro y para los demás delincuentes que le han hecho daño al país, pero para el país no. Mi coronel, guardemos con reverencia un minuto de silencio en homenaje a las memorias de los soldados, policías y muchos colombianos asesinados y en este caso particular por mafias narcoterroristas del M-19. El comentario para el día de hoy es el siguiente. Con seguridad encontramos en este guerrillero del M-19, campesino de pura cepa, que estos bandidos lo vislumbraban como héroe por su accionar. Fue analfabeto y en la guerrilla fue que aprendió a leer y escribir. Se dice que a los 7 años recorría la montaña del Caquetá con la peinilla al cinto, la escopeta al hombro y la atarraya terciada a su cuerpo, aprendiendo a sembrar la tierra, a cazar y a pescar. Comenzó a destacarse como líder agrario, más por su intuición y sentido de la supervivencia que por sus dotes de orador o por sus conocimientos. Fue dirigente comunal, fundador del Sindicato de Trabajadores Agrarios del Caquetá y activista político, pero el entendido como activista político no puede hacerlo los cambios que es como activista político no puede hacer los cambios que él deseaba, como por ejemplo que el IDEMA no pagaba lo que deseaba por las cosechas en Belén de los Andaquíes. Su nueva LM19
donde coordinó las acciones terroristas del sur de Colombia. Participó en la toma de Florencia, Caquetá en 1984. La cifra oficial es de 16 muertos y hubo además un sinnúmero de heridos, entre ellos algunos que la guerrilla arrastró consigo en el repliegue y varios detenidos. La mayor parte de su armamento fue dejado atrás. En síntesis, hablando, en términos estrictos, se había tratado de un fracaso militar para la guerrilla. Participó como guerrillero en el ataque del Batallón Caicedo, así como lo hizo en el departamento del Tolima. Lideró el asalto al Toribío, Cauca, en 1986, que al igual que en Florencia, lo único que dejó fue caos y destrucción. Su participación en estas acciones militares lo convirtió en uno de esos escasos hombres legendarios con vida que quedaba para el M-19. Esto, los medios de comunicación lo enaltecen y mostrando como un hombre de poca educación logra tan altos cargos y sus vínculos con el narcotráfico, quien lo financiaba logísticamente para mantener el negocio de ellos. Fue relevo de Francisco Maturana en la Constituyente del 91, no por sus cualidades personales, sino por su accionar en contra del Estado. Era un terrorista sin ninguna idea política, ni menos organizacional, solo hacer daño al pueblo colombiano. Gracias. Bueno, muchas gracias, don Vicencio. Sí, estamos ante un terrorista puro, delincuente puro, que la narrativa lo ha construido de otra manera y lo quieren presentar como un héroe campesino, pero se llevó a la tumba muchas muertes de soldados y policías y campesinos que no se las recuerdan, pero aquí se las estamos recordando. Esta noche continuaremos con nuestras actividades académicas de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación y el resto de la semana normal en nuestro horario de la jornada matutina con la memoria histórica y de la jornada vespertina con actividades para formar estadistas con visión de estrategas. Un feliz día para todos y que Dios nos siga bendiciendo. Gracias, mi coronel.